Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a su conferencia número 9 del curso de balance de materia y energía. En esta noche vamos a analizar y hablar sobre la última parte de la fase 4, que es la parte colaborativa. Ya hemos abarcado en este momento todas las indicaciones de componente práctico, las indicaciones de ejercicios individuales de la fase 4 y nos queda ese poquito que de la parte colaborativa para finalizar con esas dos fases y para que ustedes puedan ya entregar sus fases 4 y 5 y descansar un poco mientras empiezan los finales. Espero que en estos días hayan avanzado. Sé que pues con los que estoy en contacto continuamente, que coincidencialmente son los que vienen a las conferencias y con los que hablo en Skype, veo que sí han avanzado, veo que algunos ya van finalizando y eso me alegra mucho. Y me preocuparía los estudiantes que no han iniciado el trabajo. Estamos exactamente el día de hoy, 17 de noviembre, a una semana. Esto se entrega el 28, entonces estamos a semana y media. Todavía hay buen tiempo para afinar las cosas y para ojalá entregar antes y quedar libres para otros cursos. Eso lo digo para quienes están presentes en este momento, en esta hora acá. Y quienes vean la conferencia, espero no estén viendo esta conferencia un día antes. Y aún así tendrían 24 horas para entregar sus trabajos. Bueno, debo hacer una aclaración. Se envió por el correo una oportunidad de recuperación para la parte individual de la fase 3. Entonces, me han preguntado, ¿todos tenemos que entregar esa recuperación? No, si a usted le fue bien en la en la parte individual y obtuvo los puntos casi totales de la parte individual, pues no tiene que recuperar. Quien se envió masivo porque me demoraba yo mucho clasificando quién había perdido la parte individual y seleccionando el correo y enviándoselo solo a ellos, porque son demasiados estudiantes. Entonces lo envié creyendo que ustedes iban a comprender que esto es solo para quienes perdieron la parte individual. O sea, quienes de los 4 ejercicios individuales de la fase 3 tuvieron uno bien nomás, por ejemplo. Entonces sacaron 15 puntos nomás de los posibles para ellos. Sin embargo, si usted quiere mejorar su calificación de la parte individual, pues envíe también ese ejercicio. Pero si usted no lo necesita, pues concéntrese en las fases que están en curso, ¿listo? Bueno, entonces, la parte colaborativa del balance de energía corresponde a como un análisis complementario de todo lo que ustedes han venido haciendo con la cerveza. Ya tenemos un diagrama, ustedes han hecho un diagrama de bloques, un diagrama de flujo, han hecho un balance de materia, bien, perfecto o no, pero ya lo han trabajado, que es lo importante. Y la idea de esta parte colaborativa en un mundo ideal y maravilloso es que trabajaran colaborativamente los 5 y se reunieran y pensaran y discutieran. Si se logra, muy bien. Si no, reúnase con los compañeros del grupo que están trabajando o si le tocó un grupo nefasto en donde usted es el único, pues trate de reunirse con su tutora o conmigo y hacemos grupo porque ¿cómo más hacemos? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo había pensado, o inicialmente se había pensado, que se les iba a pedir todo el análisis de energía de todo el proceso de la cerveza. Sin embargo, debido a que los grupos son dinámicos, ¿sí? Y también, digamos, las indicaciones de nosotras deben adaptarse a los grupos. Hay grupos que avanzan más rápido, otros más lento, otros al ritmo normal, y uno se va adaptando y va adaptando las cosas. Yo he visto que ustedes se han esforzado bastante, que tienen ciertas falencias y les ha costado trabajo a la mayoría del grupo realizar ciertos ejercicios. Eso no está mal, simplemente es el panorama que vemos, pero no es que les esté diciendo que son un grupo especial terrible, no, sino que he visto el esfuerzo que han dedicado a los ejercicios individuales y no les he contado a las tutoras, solo les estoy contando a ustedes primero. Vamos a, entre todos, en el grupo colaborativo, cada grupo, a escoger una de las etapas a la que le quiere hacer balance de energía. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla y les cuento de qué se trata como para recordarles. Ustedes ya en este momento deben estar, mejor dicho, volando en balances de energía.
calentamientos, cambios de fase, qué pasa cuando hay un flujo de servicio, ¿sí? Entonces, ese análisis es el que queremos que trasladen ustedes a la parte colaborativa de la siguiente forma. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Sí, Sí, señora. Hola, ingeniera Heidi, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, entonces. Buenas noches, ingeniera. Muy bien, gracias. Gracias. Estamos en la situación industrial de la cerveza, ¿ok? Y aquí hay diferentes etapas. Algunas conllevan calentamiento o enfriamiento, otras llevan cambio de fase, otras no tienen una transferencia de calor visible o importante que yo deba calcular. Entonces, la idea es que de las etapas que se mencionan acá, hagamos un análisis nosotros hoy de cuáles serían las que implican una transferencia de calor. Luego de que entre todos hemos analizado cuáles vale la pena pues calcular o caracterizar, entonces las definimos, ¿sí? Y digamos, las describimos un poco, las analizamos y la idea es que cada grupo colaborativo decida. Diga, de las 5 que analizamos en la cerveza el día de la conferencia, el 17 de noviembre, ¿por qué no nos vamos con los cálculos relacionados con la cocción? Otro grupo dice, no, hagamos el enfriamiento que es más chévere y así, una sola etapa, para que ustedes lo puedan desarrollar y lo desarrollen bien. ¿Están de acuerdo? ¿O quieren hacer todas las etapas? Totalmente de acuerdo, profe, en dividirlas. Bueno, seleccionar la más adecuada. ¿Listo? Eso. Eso nos permite además, pues, tener un control para nosotras controlar si este grupo escogió tal, este otro. Entonces, el primer paso que debe haber en el grupo, en el foro colaborativo, es la mención de este grupo decidió, los estudiantes tan y tan decidimos trabajar esta etapa. Y los otros dos dicen, sí, estoy de acuerdo, fue lo que decidimos. Porque si ustedes no participan en el foro, que no les vaya a pasar otra vez en esta fase, que trabajan según ustedes nos cuentan, ¿no? Por allá en Skype, WhatsApp, bueno, no sé en dónde, y solo uno del grupo viene y monta todo y dice, yo trabajé con mis 3 compañeras y listo, y este es nuestro aporte. En ese caso es cuando nosotras las tutoras le ponemos 0 a los otros 3, porque no los vemos. Aporte por favor en el foro, haga comentarios, discuta en el foro, para eso son los foros. Bien, y eso es lo que las tutoras y yo evaluamos. Nosotras no tenemos acceso a su WhatsApp, ni a sus casas, ni sabemos dónde se reúnen. Entonces pónganse en nuestro lugar. No sabemos nada del grupo. Lo único que podemos saber del número de grupos que tenemos es lo que vemos en un foro. No sabemos más de ustedes. Entonces, si en el foro no es evidente que usted hace una participación activa, pues nosotras simplemente decimos 0, porque pues no lo vemos, ¿bien? Entonces sean conscientes, a veces ustedes creen que tenemos esos poderes telepáticos y sabemos cuándo se reunieron por WhatsApp, no lo sabemos. Todos deben aportar en el foro. Bueno, entonces empecemos. Yo voy leyendo y ustedes me dicen, pare, profe, que ahí hay una etapa con transferencia de calor. ¿Listo? No me van a dejar llegar al final sin ningún pare. Esto empezaba acá. Inicialmente la malta es molida en un molino de martillos con el fin de exponer los compuestos que se encuentran al interior del grano y disminuir el tamaño de partícula. Se aplica una molienda seca que no debe ser muy fina, pues se requiere que la cascarilla permanezca sin desintegrarse. La malta molida se mezcla con agua que ha sido calentada previamente hasta 30 grados. En esta etapa, denominada maceración, sucede un proceso enzimático mediante el cual las cadenas largas de azúcares que no fermentan, que no eran fermentables, que contiene la malta, se degradan en azúcares sencillos que van a ser fermentables y darán el alimento a las levaduras. La maceración, sí, señora. Ahí hay una etapa, creo. En la malta molida se mezcla con agua ácido calentada. ¿Podría ser? Podría ser. Ahí hay el inicio de una etapa. Entonces aquí tenemos una malta sólida molida. ¿M? Y aquí uno podría decir agua que ha sido calentada previamente hasta 30. Aquí hay una parte
de esta etapa grande. Precalentar el agua a 30. Si yo estoy en Bogotá en este momento y el agua está a 17 grados, tengo que hacer un calentamiento hasta 30. Bueno, entonces ahí hay una pequeña parte. Muy bien. La maceración se lleva a cabo mediante un calentamiento de la mezcla hasta 67 durante 60 minutos con la intención de brindar las condiciones adecuadas para que las enzimas actúen. Entonces, tengo un agua a temperatura ambiente, la precaliento a 30. Voy a asumir que toda mi mezcla cuando le agregué los sólidos permaneció en 30. Estoy asumiendo que cuando agregué los sólidos, el agua que recibió esos sólidos no se alteró, quedó en 30 la mezcla. Imaginen siempre, en la mente imaginen todos los procesos. Luego, para que ocurra la maceración, voy a calentar esa mezcla desde 30 hasta 67. Ahí hay una etapa. ¿Qué calor está involucrado ahí? ¿Qué tipo de calor sensible? Calor sensible, exacto. ¿Qué datos necesitarían para calcular la cantidad de calor sensible que debo entregarle al agua o a la mezcla o a las dos? Porque por acá hay agua. Esta es una parte del cálculo. Calor sensible para precalentar el agua, pero calor sensible también para calentar la mezcla. ¿Qué datos necesitarían ustedes conocer para calcular esos dos calores sensibles? El de precalentamiento y el de calentamiento de la mezcla. Pero para el calentamiento necesitaríamos, el precalentamiento, perdón, necesitaríamos la temperatura inicial del agua. Yo me imagino que ahí se podría poner de acuerdo a la región de donde es cada uno, ¿verdad? Sí. Y para el otro necesitaríamos el calor sensible de la malta y el calor sensible del agua, mejor dicho, de toda la mezcla que va a la maceración. ¿Se referirá usted al calor específico, Julián? Yo me refiero al calor sensible es para llevarla desde 30. Ah, bueno, también necesitaríamos temperatura inicial de esa molienda, me imagino que sería también la misma del agua. O sea, la misma del agua inicialmente, ¿no? Sí, ok, entonces. De allí... dígame. Perdón. No, siga. No, siga usted, tranquilo. No, Julián, siga. Allí, bueno, entonces ya necesitaríamos después calcular si el calor, si necesitaríamos el calor específico para la malta. Pues el del agua ya lo conocemos. Y necesitaríamos entonces el calor para calentar el agua de 30 hasta los 67, el calor del fluido de servicio. Y luego el calor para calentar la mezcla de la malta y el agua hasta los 67 grados también. Gracias, Julián. Sí. Entonces, la idea de Julián es, necesito primero el cálculo de calor sensible para calentar el agua desde la temperatura inicial de la ciudad donde usted está hasta 30 grados. ¿Qué pasa si en el grupo hay uno de Pasto y otro de Santa Marta? Decidan, tomen decisiones. Vamos a trabajar con la temperatura inicial de Pasto o de Santa Marta, y entonces lo enuncian, son decisiones, para eso se trabaja en grupo, para tomar decisiones entre todos. Entonces dicen, listo, estamos en Pasto y la temperatura, no sé, es 10 grados, esa va a ser nuestra temperatura inicial del agua. Vamos a calcular el calor sensible desde 10 hasta 30, o sea, el delta de temperaturas entre 10, en este ejemplo, y 30. Necesitan el calor específico C sub P, y acá de pronto vuelvo a poner la ecuación porque es posible que ustedes la hayan olvidado, o aunque no deberían, esto ya deberían soñar con calores latentes y sensibles en este momento, pero si la han olvidado o para que la tengan más presente en esta explicación, vamos a poner la ecuación acá.
Es calor sensible, ¿por qué? Porque no hay un cambio de fase, no hay un cambio de fase. Entonces, para recordar, ¿no? El calor sensible de un calentamiento, ya voy a agrandar esto. Es este. QS es el calor sensible, no lo necesitas, Julián, lo vas a calcular, no es que lo busques, sino que lo vas a calcular, este calor sensible. Entonces, Julián dice, sí, la temperatura inicial de la región donde me encuentro para el precalentamiento. La temperatura final es 30 en ese precalentamiento. El calor específico del agua ya lo tienen, ustedes lo han tenido que buscar para otros ejercicios, entonces es el mismo. ¿Y esta M qué significa? La masa. Sí, señor Giovanni. Y tenemos este flujo másico o esta masa de agua que vamos a precalentar. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero teníamos en ese diagrama de bloques una malta molida y luego decíamos que le íbamos a agregar cierta cantidad de agua, ¿se acuerdan? Que sabíamos cuánta agua le teníamos que agregar. Desempolven su fase 3. Tutora, ¿sabe qué también haría falta ahí? ¿Qué, Julián? La cantidad del agua del fluido de servicio. Todavía no estamos analizando fluido de servicio, sino o sea, en este caso, el agua que tú agregas a la malta que es sólida, esta agua va a ser parte de la cerveza, entonces no es fluido de servicio, sino es un insumo. De hecho, es casi toda la cerveza, pero entonces esta será una corriente de proceso, Julián, porque la agregas y hace parte de tu producto final. Bueno. Tutora, buenas noches. Listo. Carlos, cuénteme. Ya desempolvé. Tenemos malta fina, 22 kilogramos. Sí. Y agua tenemos 92.4 kilogramos. Excelente, Carlos. Ya tienen la cantidad de agua que se va a calentar. Bueno. Entonces, el agua que deben precalentar son esos kilogramos que mencionó Carlos que se habían calculado por allá en la fase 3 como cierto número de veces la cantidad de malta. De ahí salían esos 92.4. Así que ya ya conocemos este flujo másico, esta cantidad de masa más bien, y calculamos el calor sensible del precalentamiento. Ahora en esa misma etapa nos tocaría hacer calcular el calor sensible esta vez para calentar toda la mezcla. Entonces este se llamará el calor sensible de calentamiento. Vamos a suponer que el agua que se precalentó a 30 grados, esta, pues le agregamos la malta molida, ¿sí? Y se formó, imaginen todo, el agua es transparente, la malta es un polvo, pero tiene no es un polvo fino, sino tiene cascarilla y la cascarilla es del color del trigo parecido, es cebada, pero bueno, digamos que va a ser una cebada un poco más oscura. Entonces, cuando ustedes mezclan la malta con el agua precalentada y agitan y empiezan un poco a calentar, ella empieza a tomar una consistencia similar al agua panela que todos hemos tomado en esta vida. Así, un poco más oscura que el agua panela. Así es la consistencia de la mezcla. Bien, mientras dura la maceración. Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Cuénteme, Giovanni. Profe, resulta que usted allí no hace referencia al precalentamiento, a la masa por el calor específico. Pero esa masa es como tal la del agua o la sumatoria del agua con la malta como tal. Buena pregunta. Más de 92.4. Buena pregunta, y eso se soluciona si leemos nuevamente. La malta molida se mezcla con agua que ha sido calentada previamente, hasta 30. Esto me indica que el agua fue calentada previamente, no que la malta también. Entonces, el agua usted me está diciendo allí que la malta se mezcla con el agua, profe. Que ha sido calentada previamente. Mira, Giovanni, la malta molida se mezcla con agua, efectivamente.
La malta molida se mezcla con agua que ha sido calentada previamente hasta 30. El agua ha sido calentada previamente hasta 30, se mezcla con la malta y ahí sí empieza la maceración. ¿Sí? Tutora, Sí, disculpe, Carlos. lo que yo estoy viendo aquí es que tenemos dos corrientes. Malta fina, que viene de molienda, y Ajá, agua precalentada a exacto. 30. Sí, Entonces, lo que le estamos haciendo es calentando esa corriente de solo agua sí. de 92.4 para que se mezcle ya con la malta fina de Para que llegue 22 kilos. calientita, llegue a Correcto. 30 a la mezcla. ¿Sí, Ah, ya, Giovanni? entonces sí es así. Sí es así. No sé, para mí es clara la reacción. La malta molida se mezcla con agua que ha sido calentada previamente hasta 30. Sí, lo que pasa es que ellos deben de estar diciendo que es una sola corriente, pero no lo es. No, Cuando vemos el proceso, son dos corrientes diferentes que entran a la maceración. Malta fina por un lado y el agua que se ha subido a 30 previamente es otra. exacto. Mira, yo, Sí, pero, profe, qué pena. Pero resulta que es que usted me dice, si hablamos de una corriente, en la maceración estamos hablando de una corriente porque es una corriente de la mezcla que lleva el agua con la malta, malta, sí. ¿sí? O sea que podemos nombrar eso como una sola corriente que sería Sí, una que mezcla, una solución, ¿sí? para allá vamos, sí. Pero no Y hemos por otro llegado lado allá. tenemos, otra corriente que es la de servicios. Ah, pero eso todavía no lo hemos analizado. ¿Cuáles son los servicios para ustedes? Porque están como, ¿cuáles serían los servicios, Giovanni, que tú mencionas? Profe, podría ser el vapor para el Ah, calentamiento. bueno, todavía no hemos analizado eso, porque mira, estamos apenas calculando cuánto calor necesitamos para ese calentamiento. Pero ves que a este lado de la ecuación yo todavía no he analizado fluido de servicio que debería ir acá, el que entrega. Solo lo estamos haciendo desde el punto de vista de cuánto calor necesitamos brindar. Como en el ejercicio del pescado, calculamos cuánto calor necesitamos retirar y nunca hablamos de fluido de servicio. ¿Sí, Giovanni? Sí, señora. ¿O no, Giovanni? Voy a ser más precisa en las siguientes guías porque entonces acá se dio para una mala interpretación. Me parece a mí que es claro que la malta molida se mezcla con agua que ha sido calentada en otra etapa, pero bueno, en las siguientes guías ya seré muchísimo más específica. En esta etapa, entonces, mezclamos el calentamiento. Esto le ocurre solo al agua, el precalentamiento del agua. Estamos preparando el agua para que cuando llegue a mezclarse con la malta esté calientita, esté tibia, ¿sí? Porque eso me ayuda a liberar las enzimas. Luego de que hacemos la mezcla, de malta y agua a 30 grados, tenemos una mezcla, que es la que yo les estaba comentando de esa consistencia oscura. Esa mezcla la vamos a calentar desde 30 hasta 67. ¿Hay alguna inquietud? ¿Qué necesitan ahí de datos para saber cuál es el calor de calentamiento de esa mezcla? Allí ya necesitaríamos la masa de la solución. Entonces pongámosle MM, le voy a poner subíndice, ¿qué más? Ahí tocaría sumar los calores específicos del agua y de la malta. No se pueden sumar, más bien nosotras las tutoras y yo les vamos a dar un calor específico de la mezcla que es muy parecido al del agua, pero no es el del agua, es el de la mezcla. Sí, señorita, pero ese calor específico involucra internamente o responde internamente al calentamiento de los dos, ¿listo? O sea, por eso no es exactamente el del agua, porque el hecho de que el agua tenga la malta molida afecta su capacidad de transferir calor. ¿Listo? Tutora, Sí, una pregunta. claro, cuénteme. Pero, tratamiento de ya como María tal, Fernanda, no te escucho bien. No te escucho bien. Ahora ¿Aló? sí creo. Sí, Tutora, cuéntame. ¿me puede, por favor, que se me fue el audio?
Sí, Eh, este calentamiento sería pues de la mezcla de la cebada con el agua. Ya sí, sería, ¿sí? Ah, ok, bueno, muchas gracias. listo. Entonces, ¿cuál es la temperatura final a la que llevamos esa mezcla? 67. Y la 67, inicial, los 30, excelente. ¿Y cuál es la masa de esa mezcla? Sería la suma de la 92.4 malta más con el agua. 22. Ajá, ustedes ya la tienen en su balance de material a 114 punto algo. ¿De acuerdo? Sí, profe, 114.4. Ajá. 114.4. Bien, entonces en esa etapa se les sugiere o se les recomienda calcular estos dos calores, cuánto necesitan para calentar, precalentar el agua y para calentar el agua. Con que ahora sí, ya que Giovanni hablaba de los fluidos de servicio y Julián no lo había contemplado, pero hagámoslo. Entonces, agreguémosle a esa etapa un cálculo más, que sería el calor total requerido en esa etapa va a ser la suma de los dos calores, ¿cierto? O sea, necesito, por un lado, una cantidad de calor para el precalentamiento, pero además necesito una cantidad de calor para el calentamiento como tal. ¿Qué fluido de servicio me va a brindar esa energía? ¿Qué se les ocurre? Hay Vapor. varios. Vapor, el clásico. También podría ser agua muy caliente, pero se gasta mucha agua. Vapor de calentamiento. Entonces, ustedes van a calcular la cantidad de vapor de calentamiento que requieren para este calentamiento, que les va a dar esta energía. ¿Ustedes se acuerdan de algún ejercicio que hemos hecho donde analizamos el flujo de vapor necesario en un calentamiento? En el del trigo. En el del trigo. Había otro en los individuales, si no estoy mal. A ver, miremos acá. En los individuales, por ejemplo, ¿cuál era? El problema 3, en el que ustedes tenían que calcular un puré, ¿lo recuerdan? Si se fijan, en el punto B de ese punto, en el literal B de ese punto, les hablaban de un vapor que venía saturado y que ustedes tenían que calcular la cantidad de vapor que requerían. En este ejercicio lo que hicieron fue calcular el flujo de vapor requerido, o sea, el flujo de fluido de servicio que requerían. ¿Qué necesitarían entonces para saber cuánto vapor necesitan acá? ¿Cualquier vapor pueden usar? Sí. ¿Con En qué el ejercicio criterio? fue el saturado. Sí, saturado. ¿Y qué necesitamos de ese vapor? Saber su calor latente de cambio de fase, ¿se acuerdan? La condensación. Y para ese calor latente de cambio de fase tienen que ir a las tablas, a leerlo allá, es HFG. Y para leer el HFG, ¿qué necesitaban para ingresar a las tablas a leer el HFG? ¿Ya La hicieron temperatura. Excelente, Lady, excelente. Van a definir una temperatura por encima de los 170 grados Celsius. Van a definir ustedes una temperatura y van a decir, este grupo va a usar el que decía esta etapa, ¿no? Va a usar un vapor que se encuentra a, por ejemplo, 200 grados Celsius. Y para ese vapor a 200 grados Celsius, leyendo en tablas, el calor latente es tanto. Y con ese calor latente, eso sí no lo voy a decir acá, ustedes calculan qué flujo de vapor necesitan. Acuérdense, en este lado de la ecuación está el calor que se recibe por parte de mi alimento y acá estaría, pues también esto es calor total, ¿no? Pero estaría el calor entregado por el fluido de servicio. O sea que acá ustedes podrían reemplazar por la ecuación de calor entregado por el fluido de servicio. Si es saturado, él entrega solo calor latente y despejan
el flujo másico del vapor que necesitan para el calentamiento. ¿Alguna inquietud? ¿No tienen? Bueno, sigamos. Entonces, segunda etapa. Bien, esta es la etapa 2, llamémosla la etapa 2, que es la de maceración. Quien decida trabajar en ella debe hacer esos cálculos. Sigamos, al finalizar la maceración se hace una filtración. En una filtración no hay transferencia de calor notable o no vale la pena que lo analicemos. Entonces, esta etapa no la vamos a estudiar. Es decir, no está dentro de las elecciones que ustedes deberían hacer. Acá nos hablan de la torta que se forma y un lavado con agua caliente, pero acá no vamos a analizarlo, ¿bien? Acá nos hablan de un mosto filtrado que continúa la etapa de cocción y allí se agrega lúpulo y el líquido, o sea, el mosto, se lleva a ebullición utilizando vapor de calentamiento. Esto pues en principio para esterilizar, pero también porque en la cocción vamos a, esta es la cocción, vamos a concentrar el mosto. Concentrarlo lo hacemos a través de una pérdida de agua, o sea, retiramos agua por evaporación para que quede mucho más dulce, más rico. Los azúcares son los mismos, pero como están mezclados en menos agua y menos agua cada vez porque se está evaporando, pues la sensación es que es cada vez más dulce, pero en realidad es que simplemente la misma cantidad de azúcares se concentra. Uno de los métodos de concentración en la industria es la evaporación. Los que saben por allá trabajan y hacen arequipe o hacen otro tipo de concentraciones. Creo que la mermelada también tiene unos importantes procesos de cocción. Entonces, en la cocción, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un mosto que vamos a llevar a ebullición. Primero lo vamos a calentar. El líquido se lleva a ebullición, perdón. Lo vamos a llevar directamente a ebullición con vapor de calentamiento. Y durante la ebullición, pues se va a perder agua. Necesitamos primero saber a qué temperatura entró el mosto acá. Entonces nos devolvemos a ver si hubo un cambio y hacemos una trazabilidad. La maceración se llevó a 67 grados. Bueno, el producto salió de ahí, luego se filtró, la torta formada se lavó con agua caliente, luego del lavado se retiró el afrecho. Aquí no ha habido un cambio importante de temperatura desde los 67. ¿Ustedes qué creen que le haya pasado a ese mosto cuando terminó la maceración a 67? Lo filtramos, lavamos el afrecho. No, pues se enfrió. Se enfrió, ¿cierto, Giovanni? Excelente. Entonces vamos a asumir a qué temperatura se enfrió. ¿Ustedes qué creerían? Digan algo, asuman algo, tomen una decisión, digan un dato más o menos lógico. Pues yo creo que varía otra vez a 30 grados. Giovanni dice eso, ¿alguien más? Yo creo que no baja tanto, yo creo que prueba 50. Bien, Lady. ¿Alguien más? Esas son decisiones que el grupo toma, ¿bien? Y la justifica. Dice, pues creemos que el tiempo de exposición del mosto no fue tan alto a la temperatura ambiente, entonces, Lady, por ejemplo, yo creo que no se baja tanto, así que he decidido que al entrar a la etapa de cocción, mi mosto se encuentra a tanto. Giovanni dice, yo creo que el mosto al sufrir tantas operaciones intermedias se ha bajado tanto que voy a asumir que la temperatura de entrada al mosto es tanto. ¿Bien? Todo va justificado. O sea, esta fase se les alivianó porque solo deben analizar una etapa, pero justifíquenla bien y empiecen ustedes a escribir y a comunicarse como ingenieros y a dar ese paso de arriesgarse a tomar decisiones. ¿Qué es lo peor que puede pasar si es el papel? Estamos aprendiendo. Entonces van a recibir correcciones. Sería una locura que yo dijera que a la salida de la maceración el mosto salió a 67 y yo creo que se enfrió hasta 80. Eso sí es una locura, ¿cierto? Para eso está el resto del grupo colaborativo, para decirle a esa persona, oiga, no, lo lógico, el sentido común nos dice que se enfríe, ¿listo? Así que ustedes definen la temperatura de entrada.
Retomemos. El mosto ingresa a esa temperatura que ustedes han definido y lo voy a llevar a ebullición. O sea, ¿a qué temperatura lo tengo que llevar? ¿A 100? ¿Estás en Santa Marta? Ah, verdad. Entonces, la temperatura de ebullición de la ciudad que ustedes seleccionaron inicialmente, que generalmente es en la que se encuentra todo el grupo colaborativo porque así están divididos. Entonces, si ustedes dijeron, yo estoy en Pasto, venga, miramos en Pasto cuál es la presión y a esa presión la temperatura de saturación del agua es tanto, o sea que a esa temperatura ebulle. Esa va a ser mi temperatura a la que voy a llevar mi mosto. Bueno, listo, ya definimos como las condiciones críticas. La temperatura de entrada va a ser la que yo decida y la debidamente justificada, y la temperatura final va a ser la que mi ciudad decide por mí, porque depende de mi ciudad o mi ubicación. Ahora analicemos qué calores están involucrados aquí. Con confianza. ¿Qué tipos de calor están involucrados? Solo hay dos. ¿Y cuáles creen que Un están? latente. Sensible y latente, ¿no? Les falta a ustedes, es como, no sé, se intimidan. Hablen, tranquilos, hablen. ¿Mm? ¿Qué puede pasar? Sí, que uno diga una locura, algo equivocado, listo, ahí queda. Se le corrige y aprendió algo. Pero arriésguense, tienen muchos la respuesta correcta y no se atreven a decirla. Sensible y latente. Sensible porque me toca calentar ese mosto entre la temperatura de llegada a esta etapa y la temperatura de ebullición. Y latente porque me dicen que hay que evaporar agua, porque la finalidad de la cocción es evaporar una cantidad de agua. Entonces nos vamos para nuestra tablita y en ese caso de esa etapa, analizamos dos calores. Uno lo vamos a llamar el calor sensible clásico para calentar el mosto y poderlo llevar a una condición donde él efectivamente haga ebullición. Y el otro es el calor latente de evaporación. Entonces lo voy a llamar QL y su fórmula es muy diferente, ya lo hemos visto. Entonces aquí está el lambda que nunca aparece. Ya, un momento. Y ya analizamos si tenemos la información disponible, porque si no la tenemos, pues perdemos todo el trabajo, ¿cierto? Entonces, después de que yo identifico qué quiero calcular, entonces empiezo a revisar qué variables tengo o qué datos tengo. ¿Sé la cantidad de mosto que voy a evaporar, que voy a calentar? Sí. Sí, el balance de materia. Acuérdense que viene siendo un poco diferente a 114 porque le retiré la materia sólida en su mayoría, se fue con el afrecho, ¿se acuerdan? Y le pasaron cosillas varias que hacen que a la cocción llegue una solución que está... Que es, 99.66. Bueno, Giovanni, entonces a él le dio eso, él va a trabajar con eso. Lo cierto es que deben tener muy claro qué cantidad de masa ingresa, por eso era importante hacer el balance de materia. ¿El calor específico del mosto lo conocemos? No. No, No. la tutora lo tiene que dar. No. ¿Temperatura final a la que queremos llevar ese mosto la conocemos? Sí. La ciudad. Eso, Sandra. Y bien, Carlos, la temperatura de saturación o de evaporación, perdón, de evaporación del agua en su ciudad. Y la temperatura inicial, la que ustedes dijeron que decidían si se había enfriado mucho o no. ¿Listo? Tengo todas las herramientas para calcular el calor sensible del mosto. Ahora el calor latente. Tengo la cantidad de agua que se evapora, porque ¿quién se evapora? El agua. Yo sé que tengo un mosto y que el mosto es oscuro, que tiene azúcares disueltos, que es el que les digo que parece agua panela, pero lo que voy a evaporar es agua. No se me evaporan los azúcares, no se me evaporan otros componentes, agua. Entonces, ¿conozco la cantidad de agua que quiero evaporar?
Sí, Sí, por balance de materia. Excelente, Carlos y Sandra. En el balance que hicieron en la fase 3 está ese dato. Y conozco el calor latente de vaporización del agua. Aquí es donde sí, ya lo hemos estudiado, ¿no? La- sí, también se busca en tablas HFG para la presión del agua de la ciudad. Entonces, la presión de Bogotá es tanto, voy a tablas y a esa presión encuentro que el HFG, que es la entalpía de vaporización, es este mismo lambda. ¿Listo? Lo buscan ahí. Entonces, sí lo tienen para el agua. Y calculan, el calor total sería entonces, pues la suma de calores. ¿Quién me brinda ese calor total? Porque yo necesito, ya sé que este es el calor que necesito para que mi mosto se cocine, se concentre y quede súper. ¿Quién me brinda ese calor? El flujo de vapor, ¿no? El vapor. Entonces es muy parecido al ejercicio anterior. Voy a suponer que tengo un vapor saturado que va a entrar y va a entregarme calor. Y voy a calcular el flujo de vapor que necesito y también voy a asumir la temperatura de mi vapor saturado. ¿Es lógico que yo diga que mi vapor saturado está a 30 grados? No, debe ser superior bueno, al que vamos a darle ese calentamiento, ¿no? Ese Muy calor. bien. Entonces se le va a transmitir el calor. Exacto. Podría ser un dato, una situación muy extraña donde sí, pero con un manejo de presión demasiado, ¿cómo les digo yo? Al límite para lograr que un vapor a 30. En la luna. Es posible con equipos, de hecho ahí hay un juego, ¿no? De ciencia, pero es posible con los equipos. Recuerden que yo les decía, jugar con presión y temperatura se puede. ¿Mm? Una cosa es lo que la naturaleza nos brinda y nos enseña y como ella nos muestra las sustancias, pero el hombre quiere ir más allá casi siempre y entonces empieza a modificar cosas y en ese juego y se involucra la presión para tratar de modificar comportamientos. Y no es que estemos en contra de la naturaleza, estamos descubriendo cómo una sustancia puede estar a nuestro favor, pero pues tenemos que hacer una inversión muy alta de recursos. Bueno, eso no era el cuento es que acá el vapor entrega, define una temperatura de vapor por encima de 180, por ejemplo. Decidimos, profe, trabajar con el vapor de 230 grados porque es el que nos entrega la caldera de nuestra planta. Y listo. Con esa temperatura se van a las tablas otra vez del agua, leen el lambda, porque acá, como es un vapor saturado, él va a entregar este calor. Este es el del fluido y este es el fluido de servicio. Este es el del fluido de proceso, o sea, el mosto. Ya lo calculé. ¿Quién lo entrega? El fluido de servicio. ¿Y a través de qué calor lo entrega? De un calor latente también, porque es saturado. Si no fuera saturado, me tocaría usar otro calor. Y entonces despejo el flujo, o sea, el M de ese vapor. Ahí tienen que echarle cabeza. Ya lo hicieron, tienen que revisar el ejercicio individual este. Bueno, cocción, sigamos. Al terminar la cocción, el mosto es enfriado en el mismo equipo hasta 15. ¿La cocción termina a qué temperatura? A 15 grados. La cocción, señorita, la cocción de acá, o sea, apenas tú terminaste y dijiste ya, evaporé todo lo que tenía que evaporar. ¿A qué Dependiendo de la temperatura? ciudad, ¿no? Inmediatamente termina la cocción, o sea, lo llevé a una temperatura altísima porque lo llevé a evaporación, por ejemplo, en Bogotá 92 grados. Se evaporó el agua inmediatamente en ese momento en qué temperatura estoy. En el calor latente, ¿no? No, O señor, sea, calor latente. cuando se evapora, ahí ¿A qué sería el temperatura, máximo. Carlos? Sí, ¿qué temperatura? Si estoy en Bogotá, la acabé de decir.
Lina, arriésgate, dile. 92. Los 92 92. grados. Exacto, entonces justo aquí estoy a 92, ya justo cuando termina de evaporar lo que necesita evaporar. Y entonces yo apago o cierro la válvula de entrada de vapor a mi equipo. ¿Qué significa? Que el calentamiento no va a seguir. La naturaleza me dice que empieza a descender la temperatura. Todos lo hemos vivido en la cocina. Empieza a descender la temperatura, pero muy rápido o muy despacio. ¿Cuánto creen ustedes? Díganme un dato solo en sentido común, que se demore en enfriar una cantidad considerable de mosto, por ejemplo, 80 litros, desde 92 grados hasta 15. Bastante tiempo. ¿Cuánto es bastante para ti? Yo creo que horas. ¿Horas? Sí, porque yo trabajo en una empresa y sé que 3 horas. el caramelo se demora aproximadamente en bajar 1, 2, 3 grados, unos minutos. Ahora Ajá. estamos hablando de muchos. Yo creo que serían horas. Exacto, entonces ya ese sentido común empieza a funcionar y uno dice, eso se demora. Y tengo dos opciones. Dejo mi equipo ahí con el mosto, mi tanque con el mosto, y me voy a tomarme un tinto mientras eso se enfría a 15. Y los que quieran comprar cerveza, que se esperen un rato porque todavía no está. Esa es la primera opción. Y eso es gratis. La segunda opción es, voy a ayudarle a bajar la temperatura con un fluido de servicio. Eso es, me sale un poco más costoso, pero me agiliza el proceso. Yo no puedo esperar, mis clientes están allá. ¿Por qué no le ayudo a bajar esa temperatura mejor? Entonces, ¿cuál es el fluido de servicio que me ayuda a bajar la temperatura? O sea, retira calor. El agua. Agua fría. Fría, exacto, porque yo puedo usar agua 80, Carlos, y no sería adecuado. Entonces, agua fría, exacto. Al terminar, entonces aquí viene la etapa siguiente. Al terminar la cocción, el mosto es enfriado en el mismo equipo hasta 15, con el objetivo de estabilizarlo y prepararlo para una etapa posterior. El enfriamiento se hace con agua fría, que fluye por el interior de la chaqueta del tanque. ¿Saben a qué me refiero con chaqueta del tanque? Sí, profe, es una... Lo que se ven las marmitas. A que no tiene contacto directo con el producto. Exacto. Un enchaquetado. Un enchaquetado, pero algunos lo tienen claro y otros no, entonces me disculpan si busqué en internet ahí solo para que quienes no se logran imaginar pues se hagan una idea, porque al principio uno no comprende. Por ejemplo, acá una chaqueta. Miren, este es un tanque, ¿se ve más o menos? Voy a ampliar, voy a tratar de ingresar. La idea de la chaqueta de un tanque es que el tanque sea, primero, que pueda intercambiar calor con los fluidos de servicio, pero que no sea, digamos que no sea de un solo uso, sino que por esa no cargó. Espero que aquí se pueda ver más o menos. Este es un corte del tanque, entonces imaginen que el tanque pues tiene su parte interna, ¿no? Y alrededor está como otra cobertura que se llama chaqueta. Entre la chaqueta y el tanque como tal hay un espacio, ¿sí ven? Es un espacio vacío. Entonces por acá hay como una arandela de espacio vacío en el tanque. Sí, como una marmita, eso. Todos reconocen una marmita, algunos no, entonces por eso quiero explicarlo. Aquí hay un espacio vacío. Entonces, esta chaqueta, no, el fluido que ingrese a esa chaqueta no va a tener contacto directo con lo que está dentro del tanque, pero sí va a tener una transferencia de calor a través de una pared que los separa, una pared de metal. Y ahí está la transferencia de calor. La bondad de estos tanques es que tienen digamos, válvulas. Si yo abro cierta válvula, entonces doy paso a que ingrese por una tubería el vapor de calentamiento del que hemos hablado esta noche. Y el vapor se va y rellena toda la chaqueta y empieza la transferencia de calor. Pero ¿se acuerdan que el vapor condensa? Entonces, a medida que él va entregando calor y condensando, yo lo voy retirando por la parte inferior del equipo. Bueno, pero también me sirve para el enfriamiento, porque yo cierro la del gas,
vapor, perdón, y abro otra válvula que me traiga agua o que me deje pasar agua fría porque quiero enfriar. Entonces el agua fría va a llenar todo el espacio de la chaqueta y va a empezar a haber una transferencia de calor inversa, porque ahora va a ser lo que tengo adentro del tanque quien le va a entregar calor al agua. El agua, pues al hacer esa transferencia a recibir calor, entonces se va también por su lado, pero ella se va más calientita porque retiró calor. Esa es la chaqueta a la que se refiere este punto, que fluye por el interior de la chaqueta. Bueno, el caso es que necesitamos agua. ¿Qué calor está involucrado ahí de los dos que hemos visto? ¿Sensible? Sensible. Sensible tanto para el fluido de servicio como para el mosto. No hay cambio de fase de ninguno de los dos, entonces está súper sencillo. Porque en este caso, hay pregunta, ¿les ha gustado este formulario? De 1 a 10, ¿consideran que vale la pena o que no? Un 8. Yo sí me he guiado de ahí. Y a Los veces, cuando demás, cuando nos atrasamos con las sí, más Carlos. asignaturas. ¿Y pero dónde está eso? Vea que no lo conocían. Lo voy a mandar otra vez por acá. Es que este es un experimento que estamos haciendo con las tutoras a ver si nos funciona para replicar en otros periodos. Lo Para- que sí. pasa es que el problema de eso es que no lo conocen la mayoría y es porque el link se desaparece, tutora. Entonces debería, no sé, estar como más... Carlos, le tengo la solución, está en su correo interno y ahí no se le desaparece. Sí, pero lo tienen que conocer todos primero que existen. Claro, porque yo les escribí un correo contándole que existían a todos. Pero Que lean el correo es otro cuento. pero muchas personas están en otras asignaturas mientras tú mandas el correo, tutora. No, Es que- señor, ellos deben leer el correo interno, siempre está ahí. Simplemente No. es abrirlo y leerlo, mírelo. Sí, pero es en mi caso yo a veces trabajo y también tengo que estudiar en otra asignatura, entonces me queda muy bravo. Pero igual yo estoy muy pendiente, es por el Skype. Pero eso no tiene nada que ver. Uy, No, Carlos, yo estoy más pendiente por el Skype que por el correo interno, más sin embargo cuando yo veo algo en Skype, yo me dirijo al correo interno, pero no es que el correo interno sea primordial. Aunque me rompió pues, el corazón esta noche, Carlos. Profe, profe, no diga eso, está tutora. esperando el compañero. Profe, y si no quedaría bien como un drive, como el que estábamos haciendo con la última tarea. Con la Es que esto es un drive, miren, esto es compartido. Miren, Ahí está acá hay la nube. 5 personitas viéndolo ahorita. Y esto es anónimo, entonces usted puede preguntar la locura que se le ocurra y yo no veo los nombres, mire, porque les ponen nombres de animales. Y acá usted pregunta lo que se le ocurra y uno le responde, ¿no? Esa es una. La otra es lo de calor específico que estamos haciendo en línea, también funciona en línea, pero esa es por puntos adicionales. Bueno, pero voy a tratar de ponerlo en otro lugar de mejor acceso porque el correo interno ya me di cuenta que como que no, Pues por lo los menos. pongan en los foros, profe. En los foros, sí, señor. Entonces lo vamos a enviar ya para lo que queda de pronto sirve. Con las tutoras vamos a hablar de socializar este enlace, ¿listo? Ingeniera Carolina, si no revisan los correos internos de los cursos, menos los foros. Me he dado cuenta cuando yo les hago las observaciones, por favor revisen la grabación de la última web conferencia, que ahí está explicado cada uno de los ejercicios, no lo revisan. Entonces ya les toca a los estudiantes comprometerse a revisar el correo interno, que es el medio que más se debe utilizar en cada curso. Los foros ni siquiera están ingresando a participar en ellos, entonces después van a sacar el pretexto de que no, que en el foro no, entonces... Desaparecen los cursos. Sí. Sí, en realidad esto lo estamos viendo, están entrando al foro, digamos, por Skype la comunicación es fluida con ustedes, como dice Carlos, y a mí me parece muy cómodo. Pero también en el foro se deja información en el correo y estamos viendo que el estudiante está yendo mucho a YouTube, ya sea por las conferencias del curso o a buscar videos que le interesan de balance. Y el foro no se está moviendo, eso sí es cierto, menos el correo interno. Entonces, aquí el problema que yo creo que existe es de comunicación.
de comunicación entre estudiantes y tutores. No tanto es la parte, digamos, disciplinar. Pero bueno, entonces, nos desviamos un tris del tema. El caso es que, ¿en dónde estábamos? Acá. Etapa de enfriamiento. En esta etapa de enfriamiento tengo claramente un fluido de servicio y un fluido de proceso. Los dos están intercambiando calor sensible. Acá, por ejemplo, podría ser mi calor sensible del mosto, ¿sí? O sea, al lado derecho. ¿Y quién me entrega ese calor? Pues me lo entrega el agua. ¿El agua pierde o gana calor? ¿Qué dice? Gana calor. El agua, ¿cierto? Y el mosto. Señora, pierde. Pierde. Ya habíamos quedado que le poníamos el menos acá, al mosto, al que perdía. ¿Listo? Para que cuadre. Ay. Entonces, ahora ya sabemos que este es el balance con el fluido de servicio. Es igual a los de arriba, solo que arriba no lo hice tan explícito. Bueno, conocemos la cantidad de agua. Se fue el audio, ingeniera. Se fue de todo. Esperemos a ver, de pronto hubo algún problema, el fluido eléctrico, el internet. Esperemos unos minutos. Compañeros, mientras llega la ingeniera, ella está hablando de un tema, ahora de los canales de comunicación con el otro compañero Carlos y eso. Y pues sí, yo creo que sí sería un tema para mejorar cuando le preguntan a uno en la UNAT. Porque, por ejemplo, nosotros en Balance tenemos, como decía la ingeniera, una comunicación muy fluida por Skype, pero, por ejemplo, hay otras materias donde uno ni siquiera conoce al profesor por Skype. Entonces, yo creo que uno de los puntos a mejorar sí es como los canales de comunicación por ser una universidad a distancia entre nosotros los estudiantes y los profesores, porque realmente no todos manejan igual y entonces a veces para muchos estudiantes puede ser confuso a la hora de acceder a la información. Uno sabe que pues lo que somos aplicados y como los estudiantes de Balance, muchos revisamos el foro varias veces a la semana, el correo institucional, el Skype, pero de pronto yo creo que es un punto a mejorar, no sé, cómo organizar un poco los canales de comunicación para que no haya tanta pérdida de información. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Me parece que esos foros y los correos no son muy funcionales, porque los estudiantes algunas veces jamás revisamos los correos y los foros no los utilizamos porque nos remitimos a otros medios como el WhatsApp, el Skype, bueno, otros que se nos facilitan para comunicarnos por el trabajo o por las diversas cosas que hacemos. Pero sí la universidad debería reevaluar ese medio de comunicación, porque no se usan realmente. Pues yo creo, compañeros, que las herramientas digitales, como son lo que es Skype, WhatsApp, Drive, son aplicaciones que están más ágilmente, digamos, en nuestros equipos, en nuestros celulares, porque es que mira que yo a veces puedo conectarme desde otro computador, desde otra parte, pero es más fácil llegar como a decir a Drive y tener un link o algo, o Skype, y ya mirar el proceso, creo que hay a uno irse a redactar a los, ¿qué? Al foro, ¿no? Pero pues yo, o sea, yo utilizo primero Skype para enterarme y segundo ya me remito a lo que es el foro y el correo interno, porque es que desde el correo interno yo siempre agarro los videos que yo me pierdo. Entonces sí, habría como utilizar mejor la herramienta de Skype, pero bueno. Ahí, chicos, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que así como nosotros calificamos los aportes que ustedes hacen en el foro de aprendizaje, a nosotros también nos están evaluando
el trabajo que nosotros hacemos con ustedes a través de los foros de trabajo colaborativo. Entonces, esa es una herramienta que sirve de juicio tanto para nosotros, de nosotros hacia ustedes y de la institución hacia nosotros los tutores. Entonces, y además, ustedes deben de tener en cuenta que Skype y el WhatsApp son medios en donde no se puede realizar ese control. Entonces, por eso la UNAD ha diseñado una muy buena plataforma para cada curso y hay que utilizar las herramientas que nos brinda la UNAD, tanto el correo interno del curso como los foros. Es más, se ve una mejor evidencia del trabajo que ustedes desarrollan en este tipo de herramientas que nos proporciona la UNAD que la que nos puede proporcionar en su debido momento Skype y WhatsApp. Entonces, la ingeniera Carolina y yo, y también la tutora Camila, los invitamos a que hagan uso de esos medios. Ahora no discutamos este tema, ya son las 9, yo no estoy en mi casa, tengo que llegar a la casa y la ingeniera Carolina también tiene que terminar la webconferencia. Si gustan con la ingeniera Carolina, podemos mirar otros medios para tocar este tema, pero como les digo, esta propuesta de enseñanza-aprendizaje es una propuesta que le ha llevado a la UNAD muchos años perfeccionarla. Y se ha encontrado que este es el medio en donde más se pueden evidenciar los resultados de aprendizaje de ustedes. Gracias, qué pena. Se me cayó nuevamente el internet, pero lo bueno es que la grabación no paró. Me disculpan. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniera. Gracias, ingeniera Heidi. Sí, tutora. Bueno, voy a continuar porque me da miedo que se siga cayendo. No sé por qué se está cayendo últimamente en las noches, justo en las conferencias. Bueno, entonces, ¿saben la cantidad de agua que necesitan para el enfriamiento? Con confianza. No. No la No, sé, no, no no. tengo ni la No, menor señora. idea. No Listo. conocemos. Lo único que sé, bueno, empecemos al contrario mejor. ¿Saben la cantidad de mosto que van a enfriar? Sí. Sí, el mismo que se calentó la vez pasada, pero sin la cantidad de agua evaporada. Entonces, si se fijan, en la cocción entró un mosto que se calentó, se evaporó una parte de agua. Esta parte de agua que se evaporó se perdió. Entonces, ese mosto al final va a ser lo que entró menos lo que se evaporó. Entonces, va a ser un mosto con menor peso, ¿cierto? Y ustedes ya lo han calculado. Ese es el mosto que finalmente ingresa acá a enfriarse. No van a poner, por favor, que es el mismo mosto de acá de la cocción, no, porque se perdió agua. Entonces, este mosto tiene un peso menor al mosto que entró a cocción. Y la diferencia de peso, pues, es lo que se evaporó. El calor específico del mosto, ¿cuál será? El mismo que usaron en la cocción, porque el calor específico no cambia para una sustancia cuando una sustancia se calienta o enfría, no tiene dos calores específicos diferentes, no, es el mismo valor. Bueno, la temperatura final del mosto, ¿cuánto es después del enfriamiento? ¿A qué temperatura quiero enfriar el mosto? A 15. A 15, sí, señor. ¿Y desde qué temperatura partimos? ¿Cuál era la? 92. ¿Cómo? Daniel. 92. Eso, muy bien. Listo, entonces tengo toda esta parte de calor entregado por el mosto. Me voy al agua. Del agua, ¿qué puedo conocer? El calor específico, que es el clásico calor con el que venimos trabajando, los diferentes ejercicios, que al final de cuentas, por ahí en 2 años ustedes ya se lo saben de memoria. Uno se va aprendiendo datos de memoria cuando estudia. Con el tiempo los olvida y los recuerda a veces, pero uno como estudiante, cuando uno es más o menos juicioso y le gusta hacer los ejercicios, se va aprendiendo los datos. Bueno, entonces este calor específico, la temperatura inicial y final, ¿la sé?
¿Sí? Del agua. Sí, Carlos, ¿cuál sería la inicial del agua? Agua fría. No, no la conocemos. No, pero podemos suponer un dato, ¿cierto? Empiezo yo dando un valor y ustedes me dicen qué tan lógico es. Yo quiero trabajar con un Debe agua... ser mucho menor, ¿no? Exacto, quiero trabajar con un agua de Claro. enfriamiento que esté a 20 grados. No, ese no sirve, tiene que No, ser de suave, menos. esto es temperatura ambiente. Exacto, necesito agua fría, muy fría, pero no estoy Era hablando de 5. hielo. 5 Exacto. grados. 5 Sí, por ahí más o menos. o unos 3 grados, 4 dicen. John Buritica dice 4. Asuman ustedes un valor. Asuman un valor no negativo, porque no estamos hablando de agua congelada, sino asumamos un valor de agua entre 0 y 5 grados, entre 1 y 5, ¿les parece? El grupo decide usar el valor de agua de enfriamiento inicial, que es un agua que proviene de un banco de hielo, de una torre de enfriamiento en donde se enfría el agua, a 2 grados. Eso lo asumo como grupo colaborativo. Y la temperatura final la sabemos. ¿A qué temperatura sale el agua? No, tampoco. No tengo idea. Y más Se o puede menos calcular. la podemos calcular. Entonces aquí tenemos una dicotomía. Si asumimos la temperatura final, la suponemos, lo que vamos a resultar calculando es la cantidad de agua requerida, que es la otra incógnita. O podemos asumir la cantidad de agua requerida y vamos a terminar calculando la temperatura final. Les propongo trabajar con una temperatura final del agua de 35 grados. ¿Listo? Y calculen por favor el flujo de agua. Tenemos que hacer un compendio de todos estos datos que les debemos y publicar en foros y enviar por correo. De acuerdo todos, entonces el agua va a entrar a una temperatura que el grupo decide entre 0 y 5 y va a salir a una temperatura de 35 grados. Y voy a calcular el flujo de agua. Miren que el flujo de agua va a ser alto. Si yo hubiera supuesto que el agua sale a una temperatura final de, por ejemplo, 50 grados, voy a necesitar menos agua. Y si yo supongo que el agua se va a calentar hasta 70, voy a necesitar menos agua. Eso después ustedes lo analizan. Entonces vamos a trabajar con una temperatura inicial del agua entre 1 y 5 grados Celsius, una temperatura de salida del agua de 35 y vamos a calcular la cantidad o el flujo de agua que necesitamos para lograr ese enfriamiento de mi mosto. ¿Todos de acuerdo? Sí, tutora. Bueno. Profesora, esa temperatura final del agua depende del calor sensible que le otorga el mosto caliente y le traspasa al agua. Exacto. Si yo tengo, digamos, yo sé ya, es fijo que yo tengo que retirar del mosto esta cantidad de calor. Si yo uso un flujo supremamente alto de agua, supremamente alto, entonces es tanta agua la que estoy usando que la temperatura final del agua no va a cambiar mucho respecto a su temperatura inicial, porque el flujo es muy alto. Entonces, es tanto el flujo que ella absorbe y se distribuye entre ella misma el calor que le entregó el mosto. Entonces, uno esperaría que el agua salga a una temperatura final bajita. O sea, se calienta, pero no mucho, no es tan visible. Si yo uso un flujo de agua... proporcionales, dependiendo de lo que uno quiera. Exacto. Si yo uso un flujo de agua bien bajito, a ese pobre flujo bajito de agua le toca asumir todo este calor y él cómo lo expresa con un aumento de temperatura de él mismo altísimo, porque fue a un poquito de flujo que le tocó asumir todo. Entonces sí, es más o menos ese ejercicio lógico el que hay que ver, pero los datos son los que nos dan la veracidad, sino que pues hay que acompañar los datos del análisis, es chévere. Decir, vea pues, entonces si yo no tengo muchos recursos, yo usaría un flujo de agua bajito, pero tengo que ser consciente de que el agua me va a salir a una temperatura bien alta, o sea, no la puedo arrojar por ahí, me toca tratarla para reutilizarla en algún lado. Todos esos componentes son los que el ingeniero analiza. El tecnólogo, ¿qué hace?
tecnólogo le dicen, abra la válvula para que entre tanto flujo de agua, listo. Él hace caso, ¿sí? Y él sabe el proceso y él hace caso. Pero el ingeniero debería estar en capacidad de ir más allá y decir, uy, no, voy a modificar este proceso un poco porque el agua me está saliendo a muy alta temperatura y me están molestando los de ambiental. O estoy teniendo problemas para reutilizarla o alguna cosa. Bueno, entonces otra vez me desvía el tema, como siempre. Sigamos. Íbamos en la cocción, el enfriamiento, listo. El mosto frío se lleva a un tanque de fermentación donde hay una fermentación. La temperatura de ese tanque se mantiene en 10 grados. No vamos a analizar esta etapa, pero sí hay algo importante de calor. Luego de que fermentó, entonces las levaduras van a precipitar porque ya están como en su fase final y empieza a generarse una carbonatación mayor y bueno, sigue aumentando el etanol y todo esto ocurre en unos tanques de maduración donde 10 días se mantienen a 2 grados. También aquí hay que pensar cómo. En este curso no. Van a tener su curso más adelante donde podrán hablar de sistemas en transferencia de calor. ¿Qué equipos me permitirían a mí tener algo a 10 días en una temperatura de 2? Entonces ya pensamos en cuartos de refrigeración o depende el tamaño, ¿sí? O depende el flujo que esté manejando, pues yo asumo y decido qué equipo es mejor. Pero esta no la vamos a analizar, creo que no es más. Al finalizar la maduración, tampoco hay una transferencia de calor y cuando embotellamos tampoco. ¿Listo? Perdón, uy. Entonces, resultamos en 3 etapas. El grupo decide cuál va a trabajar y elabora como esa parte colaborativa bien charladita, ¿no? Entonces, no vaya a poner aquí los datos y ya la ecuación y listo, eso dio menos 32 y ya. Sino que esfuércese un poco. Está usted en un punto del curso en que ya puede charlar un poco más sobre lo que pasa. Entonces, en esa charla incluya las decisiones que acabamos de ver que se debían tomar. Las voy a recoger en un correo y para que las tutoras por favor las publiquen. ¿Qué datos son los que debe suponer para cada etapa cuando las escoja? ¿Qué datos hacen falta que debimos decirles? Y hacer un análisis cortito. Entonces, al final, por ejemplo, en la cocción encuentro que el vapor que necesité fue tanto. Chévere que alguien dijera, voy a trabajar con un vapor a diferente temperatura, primero a 200 y luego comparo a 250 a ver si se me va más o menos vapor. Sería chévere, ¿no? Pero bueno, sé que no tienen tiempo, andan muy ocupados, entonces haga un informe o haga un cálculo, pero bien charladito. Aquí se decide que la temperatura es tanto, en la ciudad donde me encuentro, entonces fui a las tablas, busqué y hice tanto. Esa es la parte colaborativa para que lo puedan desarrollar y esperamos que lo desarrollen bien y que se expresen en lenguaje técnico y se arriesguen mucho más a entregar un solo cálculo, a tomar decisiones, a fundamentar sus decisiones y analizar sus resultados. No estoy hablando de objetivos, introducción y todo eso que a veces es innecesario, por lo menos acá, no, estoy hablando de escribir sobre la toma de decisiones que hablamos hoy. Escribir al final, obtuve tanto flujo másico de vapor que estoy trabajando a una temperatura de tanto. Ese tipo de cosas. No sé si quedó clara la parte colaborativa. Profe, señor. Qué pena, no sé, pues yo estaba en toda la conferencia, pero pues no me ha quedado muy claro de pronto, no sé. ¿Nos podría como explicar bien cuál es como la dinámica en el tema colaborativo como tal? Esto que estoy diciendo. Se reúne el grupo colaborativo sobre el proceso de la cerveza que ha venido trabajando, decide si va a analizar la etapa de maceración, la etapa de cocción o la etapa de enfriamiento de la cerveza. Luego de tomar esa decisión, realiza los cálculos. En el caso de la maceración, calcula el flujo de vapor saturado que requiere para cumplir con esos requerimientos. En el caso de la cocción, calcula el flujo de vapor saturado que requiere
para cubrir esto. Y en el caso del enfriamiento, calcula el flujo de agua fría que requiere, o sea, siempre calculando el flujo de fluido de servicio para cumplir con las condiciones. Y listo. Tutora, entonces disculpe, ¿es una de las tres? Yo pensé que eran las tres. Si quiere, las puede hacer las tres. Ah, ok, listo, listo. Bueno, Carlos. Profe, en este foro, ¿sabe que sí se puede participar? Señora. Para la parte colaborativa. Señora, no te escuché bien, Carol. Para la parte colaborativa se puede participar en esta parte del foro, ¿cierto? Que si se puede participar, no, se tiene que participar y si no saca 0. Es obligatorio que usted participe en el foro. Carol. No sé por qué dices que sí se puede, o sea, ¿cuándo no se puede? No, profe, lo que pasa es que se me fue el internet. Yo quería preguntarte sobre la parte del laboratorio, ¿se puede participar en el foro? Claro, en la parte del laboratorio se puede participar en el foro, si no, no tendríamos foro. Si no, les diríamos, este es su componente práctico, entréguelo en el entorno de evaluación. Por eso nosotros tenemos foro. Profe, pero hay cursos que tienen foro y hicieron eso precisamente. Aquí está, tome su componente práctico, defiéndase. Ah, bueno, este es otro curso y es otro cuento. Totalmente distinto, profe. Este Sí, es el aquí único que podemos meter las manos al fuego por este. Y acá a veces hacemos cosas que no, de pronto no son tan tradicionales. Eso está dentro de la libertad de cátedra, que la poca que nos queda. Excelente, Entonces, gracias. Listo. Profe, Sí, qué señor pena. Giovanni. Pues es que yo sí tengo de pronto, pues a nivel personal, un inconveniente y no creo que de pronto si no sea esta o sea el componente práctico, no creo que alcance a desarrollarlas, ¿sí? Pues la verdad estoy un poco corto de tiempo, todas las actividades están para el mismo día, entonces pues la verdad sí me excuso por eso, pero quisiera saber si de pronto hay alguna posibilidad de que en los días después del cierre hay alguna forma de recuperar alguna de esas notas. Bueno, ¿yo qué le recomiendo, Giovanni? Priorice, haga una lista de todos los cursos y lo que tiene que entregar. Ponga en primer lugar balance de materia y de ahí para abajo distribuye el tiempo. ¿Le parece? Giovanni. No, esta asignatura es interesante, es muy buena porque está Sí, profe, sí. a lo de la carrera. Lo que pasa es que hay otras asignaturas, como dicen los compañeros, que hay mucho que entregar y como también exigen aquí, exigen en las otras. Y pues realmente nos vemos saturados porque todos los componentes de la mayoría y las asignaturas se entregan todos el 28. Sí. Entonces estamos cogiendo, yo por ejemplo, un día una asignatura, al otro día vuelvo, o sea que dentro de 5 días vuelvo a venir a esta asignatura. ¿Sí? Entonces, correcto. Entonces, en 5 días tú has hecho 1, 2 web y ya te has adelantado 1 o 2 puntos. Entonces, y más lo que nos toca hacer por acá, responsabilidad y todo. Si fuera genial que dieran un placito siquiera más de 3 días, no sé, porque eso nos daría como la agilidad para entregar siquiera 2 puntos más de los que venimos, porque me incluyo atrasaditos un poquito. Bueno, Profe, pues lo digo en mi caso porque, por ejemplo, esta actividad pues nomás se valora en 80 puntos. O sea, es la actividad que más poquitos puntos tiene. Entonces, pues, a ese es el tema que llego que, pues, si fuera a priorizar, pues, no podría terminar esta actividad a tiempo. No, hoy me han dado unas noticias ustedes. 80 de esto más 120 de componente práctico son 200 puntos que están en juego, el 40% del curso. Por eso, pues, para mí priorizado sería el componente práctico. Ah, sí, claro, claro. Sacar el componente práctico después la fase, bueno, queda semana y media. Traten de hacer el esfuercito. Traten este fin de semana. Yo los entiendo, pero digamos que, y sí, todos los cursos son importantes. Ay, es complicado, es complicado. Igual esta fase lleva abierta un montón de tiempo. O sea, la idea es que trataran de ir al ritmo de las conferencias, que sé que es complicado, pero yo traté de porcionarles todo para ir avanzando.
Sino Hagan un que el esfuerzo. tema con el componente práctico, profe, no sé, qué pena, pero resulta que cuando iniciaste después con las webconferencias, pues fue casi al mismo tiempo que iniciamos la, esta última actividad que estamos haciendo, ¿sí? Sí. Entonces, pues por eso fue porque yo sí había visto que el componente práctico hace mucho tiempo estaba abierto, pero pues no teníamos como una, una orientación como tal para No, arrancar y porque no menos con sabían él. hacer balances de materia todavía. Pero Entonces pues no igual podíamos. a medida que íbamos haciendo por ejemplo, cuando arrancamos con lo de la malta, pues uno ya iba avanzando y hubiéramos podido tener algunos CIPAS, no sé, Es orientando que para... hace mucho los CIPAS de componente práctico, o sea, no creo que yo haya sido tan, digamos, tardía. Bueno, si ustedes lo creen de pronto, pero yo creo, ven y miramos mi canal de YouTube, cuando empecé yo con el componente práctico, que sí puede ser que haya empezado tarde, aunque pues me sentiría mal y no creo, porque no me siento mal en este momento, de pronto sí lo empezamos tarde, pero no creo. Miremos. La primera conferencia de componente práctico. Sí, tal vez tiene razón este hombre. A ver, desde balance sin reacción química, sus balance con... Eso fue un sábado, me acuerdo tanto. Componente práctico. No, yo hice uno antes. Bueno. Fue como el 20 y algo de octubre, profe. Hace un mes, casi, o menos. Como el 21. Bueno, yo lo hice con la intención de que pues no lo podía hacer antes porque igual no iban a avanzar por lo que no tenían los conceptos. Tal vez sí, si usted considera que lo hice muy tarde, entonces ya que estamos rediseñando el curso, vamos a modificar esa fecha. Pero usted lo que me quiere decir es que debido a que yo empecé tarde las conferencias, entonces digamos que necesitan más tiempo para el componente práctico, por esa razón. No, profe, pues específicamente no me refería a eso, ¿sí? Sino pues, o sea, yo le pedía tiempo solo pues a criterio personal por la cantidad de materias a las que yo estoy inscrito, ¿sí? Entonces, a eso me refería, pero no exactamente pues decirle, no, es que usted empezó tarde las conferencias o algo, no, porque pues inclusive he estado muy al tanto de esta materia, pero pues, o sea, la verdad, ahora que en esta última fase de tareas, pues todas, mejor dicho, las pusieron para el 28, entonces es ahí donde uno dice, pues vea, mire, aquí hay unas que califican más que otras, entonces a eso me refería, profe. Bueno, sí, eso es lamentable, pero eso digamos que en todo lado, porque es el semestre académico, entonces en todo lado tú vas a encontrar que las últimas 2 semanas de un semestre en universidad tradicional y de un periodo en la UNAD son así de locos. Les recomiendo, hagan el esfuerzo, si han llegado hasta acá, merecen aprobar el curso, no merecen perder puntos por no entregar. Hagan todo el esfuerzo que puedan con balance de materia porque no es un curso que sea un relleno, no es un curso electivo, no es que desmerite los selectivos, sino que no es un curso que es por ahí de cultura ciudadana y tampoco desmerito la cultura ciudadana, sino no es complementario, es fundamental. Pero si necesitan priorizar, bueno, ya miraremos, no nos afanemos ahora, ya miraremos qué haremos cerca de la semana. Esto no lo puedo decir yo y desde ya tampoco. Vamos a reunirnos con las tutoras, pero no prometemos nada, simplemente vamos a reunirnos y lo haremos dependiendo del rendimiento que veamos en los foros esta y la siguiente semana. Si nosotras seguimos viendo que en los foros hay de esas bolitas de heno que pasan por el desierto, que es lo que está pasando, pues nosotras entendemos que no hay ningún interés por parte de los estudiantes y pues obviamente no vamos a dar ninguna oportunidad más que la que dimos para recuperar la fase 3. Entonces, de acuerdo al comportamiento que ustedes tengan de avances en los foros entre esta semana, entre hoy y el siguiente miércoles, pues ahí empezamos a pensar de pronto en una posibilidad de recibir extemporáneo, ya sea el componente práctico, generalmente podría ser el componente práctico. Bueno, pero no se confíen, no confíen en mí porque
Como digo una cosa, digo la otra. Y puede que no. Necesitamos que participen en balance. ¿Listo, Giovanni? Entonces lo dejen las mismas. Eso es lo único que le puedo asegurar. Nada por el momento. No, tranquila, vale, profe. Igual voy a hacer todo el esfuerzo para ver Eso si saco necesitamos. las dos actividades. Actitud y esfuerzo necesitamos porque no es lo que hemos visto a nivel generalizado y pues a uno con qué ganas le dan de apoyar un curso, de extender, de ayudar más, si uno ve que no se ve retribuido con los pequeños aportes, al menos un buenas tardes, sí, estoy acá en el foro y estoy trabajando en tal ejercicio. ¿Listo? Bueno. Antes de dar la palabra. Por mi parte, sí es un poquito complicado porque uno puede subir los aportes. Por ejemplo, yo subí la semana pasada 2 aportes de los ejercicios individuales y apenas viene la tutora a retroalimentarme hoy. Entonces, ustedes dicen que nosotros debemos de medir el tiempo y organizarlo, pero tampoco se han medido ustedes con el tiempo para retroalimentaciones, para saber en qué fallamos y qué debemos corregir. Ok, Luisa, ¿cuándo entregaste tu aporte? La semana pasada exactamente el jueves y apenas hoy yo soy porque en esta materia es la que me tiene más preocupada porque la verdad sí me ha ido un poquito regular y apenas la tutora me vino a retroalimentar hoy, entonces es como muy complicado porque en la fase pasada también me fue igual porque no sabían qué había fallado y todo eso, entonces en la pasada me fue re mal, fue por lo mismo, porque ustedes dicen que organicemos nuestro tiempo, pero no esperamos nada, y usted fue la única que me ha ayudado a mí como medio a avanzar en las cosas. De acuerdo, vamos a hablar eso es mucho más profundo de lo que ustedes se imaginan. Ingeniera Carolina, señora. Yo tengo al estudiante Luis Orozco. Sí. Yo he estado en la medida de todo lo posible realimentando los foros en su debido tiempo. La estudiante tiene que comprender que como hemos dado también oportunidades para que los estudiantes mejoren la calificación de la fase 3 y de la fase 2, eso nos quita a nosotros tiempo porque tenemos que primero salir de esa actividad para seguir alimentando los foros. Y además que el estudiante debe tener en cuenta también que si colocan aportes en el foro, ya faltando unos pocos días para el cierre de la actividad, a nosotros nos queda humanamente imposible realimentar todos los trabajos que suben los estudiantes a última hora. Entonces, para que tenga en cuenta eso el estudiante. Listo, sí. Gracias, tutora. Esto es mucho más profundo de lo que ustedes creen. No lo puedo tocar en este momento el tema, pero vamos a estar pendientes. Entonces, Luisa, con las tutoras, que lo que dice la ingeniera Heidi es muy cierto. Estábamos recibiendo todas esas segundas opciones ella dio oportunidad de corregir, porque yo no doy oportunidad de corregir nada. La tutora Heidi da la oportunidad de corregir la fase 2 para subir puntaje. Y cuando ella dio esa oportunidad, en algún momento del periodo pasado, hablamos del recargo de trabajo que le iba a significar eso, y ella dijo, no, yo lo asumo, pero les voy a dar la oportunidad, y eso mismo ha hecho. Y al asumir esa oportunidad, entonces, sí, los foros pues no se han realimentado, tenemos 72 horas hábiles. Entonces la tutora, según tú me dices, jueves, el viernes, el lunes y el martes se pasó de las 72 horas. Si te realimentó hoy, fue menos de 12 horas después del plazo dado para los tutores. Pero igual, Luisa, vamos a revisar eso y vamos a volver a hablar entre nosotras. Bueno, voy a... Sterling, sí, tranquila, chao, que te vaya bien, no vamos a explicar nada más, estamos haciendo visita aquí hablando de otras cosas, varias que digamos, inquietudes de tus compañeros, pero no tienes que quedarte. Bueno, entonces empiezo por el chat. Paola, los datos del ejercicio 4 que quedé enviar, entonces es el calor, en realidad los datos de calores de formación están en el libro de Sengel. Faltaba un dato de calor de formación de la grasa que estamos analizando, ¿sí? Que es el primer reactivo. Ese lo debemos compartir en los foros con las tutoras y lo voy a enviar por correo interno porque no lo he enviado por correo interno, solo lo envié al Skype. Entonces ese es el dato que les falta, me disculpo. Ya lo copio de acá del chat. Mientras tanto, para que lo tengas, mientras se acaba esto y mando el correo. También me disculpo por eso. Bien.
Este es el calor de formación del reactivo 1 para que lo vayas trabajando. Bueno, sigo con preguntas. Miguel Ángel, en el foro la tutora debió compartir la información, de acuerdo. Carol, llegó un poco tarde y ha escuchado que hay que hacer una elección y solo tienen que calcular los calores de una sola etapa. Sí, Carol, de una sola, la que escojan. Miguel Ángel, si nadie opina de tu grupo, toma tú solito las mismas decisiones porque no vas a tener con quién interactuar. Si hace falta tiempo, María Fernanda dice qué posibilidad hay de que hoy mismo les envíe la grabación. Bastante alta. Luisa dice que en el caso de ella es complicado porque la tutora, lo mismo. Luisa fue quien usó la palabra. El Juli dice que tiene que priorizar en balance porque es la más bajita que lleva. Sí, ánimo, o sea, hay que meterle la ficha un poco a balance. Bueno, John nos habla que tampoco tiene mucho tiempo. Sí, es cierto. Deberían inscribir menos créditos cuando inscriban los que trabajan. Bueno, no es más. Ahora, ¿quién tenía la manito levantada? Sí, realmente ustedes a veces por avanzar inscriben hasta los 21 créditos y no sé cómo hacen, porque es muy complicado estudiar con tantos créditos en una unidad, en una universidad como esta, y trabajar y tener hijos y novia y mascotas y todo. Traten de medirse muy bien cuando inscriben créditos. No estoy diciendo que avancen de a 3, no. Pero traten de no, aquí la ambición a veces los lleva a perder dinero y tiempo y a tomar malas decisiones. Si ustedes ven que tienen unos turnos de trabajo demasiado extensos, traten de avanzar no con los 21 créditos permitidos, sino con menos. Mídanse, porque eso también los puede enfermar mental y físicamente como nosotras. Nosotras tenemos el ritmo de trabajo que ya siente uno esa enfermedad y vale la pena uno enfermarse tanto. ¿Por alguien le va a pagar su salud? No, entonces traten de cuidarse también mentalmente, porque estos días que se vienen son muy fuertes y nadie nos habla de que nos cuidemos mentalmente, sino de que somos de hierro y resistimos todo y no. Traten de planear mejor el tiempo. Y nosotras también trataremos de planear, aunque ustedes no comprenderían la situación en que estamos a veces, pero trataremos. Entonces, compromisos de la directora hoy. Enviarles el correo interno, así Carlos Andrés Ortega no lo vaya a revisar, con los datos que quedamos hoy de enviar y con el calor de formación para el punto 4 individual. ¿Alguna otra tarea? De mi parte no, ¿cierto? No les debo nada más. Nos volvemos a ver en 15 días, es decir, en la primera semana del examen final. De aquí en adelante no voy a hacer más conferencias, no voy a hacer cipas, ya hemos tenido suficiente. ¿Qué pueden hacer? Por el Skype solicitar ayuda, pero ya en esta semana y media no vamos a tener más. Tienen ustedes que confiar en todas las herramientas que ya tienen ahí, ya son capaces y ya lo pueden hacer solos. Bueno, y todo nuestro apoyo en los foros y en el Skype. Bueno, entonces nos vemos. Hoy es 17, sí señor, cuénteme. Profe, pues yo soy del grupo de la profesora Heidi Gallego. ¿Existe alguna posibilidad de pronto que uno contratando a la tutora, ella nos dé de pronto también un CIPAS o algo? ¿O ya no? Claro, tutora, ¿tú qué piensas, tutora Heidi? Sí, ingeniera, desde que los estudiantes se reúnan y estén de acuerdo para desarrollar el CIPAS, sí. Claro, entonces ustedes se reúnen, arman un grupito y dicen, tutora Heidi, en el horario de atención que ella tiene, publicado en el curso desde el día 1, que fue 23 de agosto, el día 1 del curso, y dicen, tutora Heidi, ¿será que nos puedes dar un CIPAS el jueves a las 4 de la tarde, por ejemplo? Y con mucho gusto cuadran entre ustedes, ella les envía el enlace y va un vocero o dos y hablan con la tutora Heidi por Skype y cuadran un CIPAS. Yo no me comprometo porque, bueno, primero ya realicé, digamos que la mayor parte de encuentros y segundo voy a entrar en un proceso de acreditación de este curso que me va a tener, si el día tiene 24 horas, quisiera que tuviera 30 para alcanzar a entregarlo cuando lo tengo que entregar. Y tengo la planeación del workshop. No es que yo me vaya del curso, no, ahora no van a decir que la directora abandonó el curso y se fue, no, yo sigo. Pero no voy a estar en un proceso muy importante
para ustedes mismos, para sus compañeros que vienen. Entonces no voy a estar tan disponible, pero me pueden buscar, sino que me voy a demorar en contestar un poco más que antes, ¿sí? Y quiero que por favor me entiendan. Voy a seguir respondiendo el formulario de preguntas. Todas las noches yo lo abro y lo reviso. Y no estoy atrasada y les he estado contestando a todos. Esto sí lo va a seguir haciendo, pero no va a tener tiempos de encuentros sincrónicos. Bueno, bueno, les estaba contando, nos vemos el 1 de diciembre para la web que va a explicar cómo van a desarrollar su examen final. ¿Listo? Espero que haya sido claro hoy. Muchas gracias por su paciencia. Tengámonos paciencia entre todos. Relajémonos y tratemos de llevar esta época final de forma tranquila con todo y todo. Bueno, mucho ánimo. Les falta muy poquito para terminar el 75%. Entonces, el último esfuercito del periodo para todos los cursos y va a valer la pena. Que estén muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Gracias. profe. Chao. Feliz noche a todos. Chao, tutora Heidi. Gracias. Ingeniera, buenas noches, muchas gracias. Muy